Bueno, y para seguir conversando sobre la suspensión de los servicios alimentadores del Metropolitano, y estamos conectados con el director de Protransportes, Pablo de la Guerra, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde, señor de la Guerra, y en principio entender por qué se ha llegado a esta situación muy temprano. AFIN, que es la Asociación del Fomento de la Infraestructura, que digamos este gremio que agrupa a los consorcios que operan en el Metropolitano, decía que había habido un incumplimiento en el desembolso del dinero. Y acabamos de conversar con el señor José Luis Díaz, que también nos confirma lo mismo, que Protransportes se demoró en trasladar el dinero al cual ya se habían comprometido en estas reuniones con el Ministerio de Economía y con los concesionarios. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Mira, sí, te cuento, a nosotros también nos ha sorprendido en la mañana la reacción de los concesionarios. No porque no se supiera este problema lo tenemos hace varios meses ya. Llevamos meses desde que el Ejecutivo planteó que los buses debían de salir a funcionar y solamente al 25%, es decir, solamente las personas quedan sentadas. Y obviamente esa es una medida muy buena porque por un tema de salud así debe de ser. Pero sin embargo, como te decía el señor José Luis, solamente entra el 25% de los ingresos al sistema, sí, y con ello también a los concesionarios. Pues este es un tema que lo hemos ido resolviendo desde marzo, abril, mayo, por distintas modalidades. Entonces, lo de junio y julio viene por un préstamo que se va a firmar ahora en la tarde con la banca privada y que eso va a permitir cubrir junio y julio. Lo que llama la atención acá es que ellos sí sabían de la situación y saben de cada paso que damos, porque yo converso constantemente con los concesionarios y les informo en qué situación estamos justamente para que esto no suceda, ¿no? Y con respecto al decreto de urgencia, que si bien fue aprobado hace un tiempo, en el Ejecutivo y en el Gobierno en general no es tan fácil estas transferencias, ¿no? El que ese dinero del Ministerio de Economía llegue a Protransporte pasa por muchas aprobaciones del MEF y, en fin, de varias instituciones que no permiten que estas cosas sean tan rápidas como uno quisiera. Y por suerte ya hace 3 días se transfirieron los fondos y hace 2 fueron abonadas una parte, porque ese acuerdo se va calculando por semanas, fue abonada una parte de este dinero a los concesionarios. Lo que a nosotros nos llama la atención es que repentinamente esto ha parado cuando ellos dijeron que iban a parar gradualmente y lo han hecho varias veces, pero nosotros hemos estado tomando acciones y ellos saben las acciones que hemos estado tomando. Para entenderlo mejor, señor de la Guerra, porque usted me habla de dos fuentes de recursos. Uno, el que tiene que ver con un préstamo que se está gestionando, entiendo, con el BBVA, que debe ser resuelto en las próximas horas, en los próximos días. Y otra fuente de recursos que es este acuerdo al que se logró con el Ministerio de Economía y que salió un decreto y que, corríjame si me equivoco, son 13 millones de soles. ¿Por qué en un caso hablamos de endeudarse con la banca privada y en otro caso hablamos de dinero del Tesoro Público? A ver, lo mejor hubiera sido desde un comienzo, cuando el Ejecutivo pidió que los buses salgan y con las medidas de seguridad respectivas, buscar una fuente de financiamiento desde ese momento, ¿no? Cuando el Ejecutivo solicita que haya un servicio que den unas empresas, yo creo, en mi opinión, yo no estaba en ese momento en Protransportes, debe haber una salida de cómo eso se va a financiar. Entonces se saca el decreto, las empresas tienen que salir a laborar, puede haber solamente 25% de personas, pero no se dice a dónde va a salir el dinero. Entonces ahí ese es el comienzo del problema, ¿no? Entonces Protransporte tenía un fondo de emergencias de 14 millones, pero ese fondo se fue en 15 días. Entonces, ¿después qué viene? Después viene que se ha hecho unas transferencias del Ministerio de Transportes, después se ha hecho unas transferencias por parte de la municipalidad, pero claro, todos los fondos se van agotando y se dice busquemos una solución. El Ejecutivo se compromete a una reunión que recorrerán del alcalde Jorge Muñoz con la ministra de Economía y el ministro de Transportes, se compromete en ver el tema de agosto para adelante. Entonces a Protransporte no le queda otra que buscar cómo solucionar junio y julio. Esto lo hemos buscado hacer por medio de un préstamo, pero un préstamo con la banca privada
en pleno momento de transferencia. Nosotros operamos hasta el día domingo. El día lunes la ATU asume todas las funciones de Protransporte. Sí. Entonces, como comprenderás, un préstamo en esas condiciones implica muchos requisitos, implica muchas repreguntas y muchas idas y venidas, porque no es fácil que un banco preste a una institución que va a dejar de existir en 5 días, ¿no? Entonces eso pasa por consultas hacia dónde se va a transferir y todo, ¿no? Entonces, ¿y eso eso ha ha demorado el más, señor de la Guerra? El tema del préstamo privado para cubrir los meses de junio y julio es lo que ha demorado. Esa es la razón primordial por la que se está suspendiendo el servicio alimentador, o también por la demora en la transferencia del MEF. Yo creo que es un acumulado de todo, ¿no? Entonces, las empresas, también hay que ser justo, llevan 3 meses recibiendo el 25% de sus ingresos habituales. Entonces, también es una consideración que hay que hacer y que hay que pensar, bueno, esto es insostenible. Entonces, ante esto, Protransporte ha buscado una salida con el préstamo, pero por la situación que le explicaba, este préstamo obviamente demora. Sí. Y por el lado del Ejecutivo también ha demorado, porque miren, por los cambios de primer ministro esto demoró mucho. Sin embargo, hay que reconocer que en la primera sesión de consejo del Premier, ahí inmediatamente se aprobó este decreto de urgencia, y ya se venía trabajando desde antes. Pero sin embargo, ahí no acaba todo, porque no es que al día siguiente se transfiera a Protransportes. Hay una ley que no permite hacer transferencias de pliego a pliego y luego a otra institución. Entonces el MEF transfiere a la municipalidad, pero no se puede transferir de frente a Protransporte. Entonces ahí hay que hacer una consulta al MEF. La respuesta se demora en dar esa consulta denegatoria, entonces hay que buscar otro canal. Y todas esas consultas, es decir, que las hacemos, la burocracia, créame, con bastante diligencia. La burocracia peruana es lo que ha generado lamentablemente la burocracia situación. Es lamentablemente terrible, pero no estamos hablando solamente de burocracia a nivel de personas, y yo creo que en general todos hemos sumado para hacerlo, sino es la cantidad de trámites burocráticos que existen en el Estado, que cada día pues nos generan que no puede esto funcionar rápidamente, ¿no? ¿Cuándo se va a solucionar este tema? ¿Cuándo tienen previsto ustedes, no sé si se han reunido ya con los concesionarios del Metropolitano, cuándo se debería estar retomando el servicio de las rutas alimentadoras? Sí, yo he conversado con el señor José Luis más temprano, y como él lo mencionó, y lo que estamos nosotros esperando es firmar el contrato con el BBVA, que se debe estar firmando en breve, y con ese contrato firmado poder conversar con ellos para que inmediatamente se retome el servicio de los alimentadores, ¿no? Y se asegure para tranquilidad de todos los ciudadanos, ¿no? Que en el fondo todo el trabajo que hemos estado haciendo por estas subvenciones y estas maneras de compensación, más que por las empresas, ha sido pensando en que los ciudadanos no dejen de tener un sistema de transportes saludable, sobre todo en este tiempo del COVID. Porque el tener que ir al transporte informal genera muchos problemas de sanidad, ¿no? Ese crédito que se está levantando del BBVA es para los meses, insisto, de junio, julio. Hay una transferencia del MEF, entiendo que es para el mes de agosto. ¿Qué va a pasar de septiembre para adelante? Porque la situación que vivimos no va a cambiar mucho, entiendo, hasta el cierre del año. ¿El servicio del Metropolitano está garantizado al menos hasta diciembre de este año? No, el decreto de urgencia garantiza hasta la primera semana de septiembre, ¿no? Porque corre desde la primera semana de agosto hasta la primera de septiembre. Eso es lo que tenemos garantizado. Más adelante no está garantizado. Lo que tocaría sería que, en la misma línea de lo que se hizo el decreto de urgencia, el Ejecutivo pueda extender ese decreto o sacar otro decreto que cubra de la misma manera el servicio. No hay otra manera de poderlo hacer, ¿no? Primera semana de septiembre, ya estamos en la primera semana de septiembre. Hay ya conversaciones con el Ministerio de Economía, hay conversaciones ya con los concesionarios para que esto se solucione, porque ¿qué va a pasar a partir de la quincena de septiembre? Sí, a ver, este es un problema que no es que quiera sacar cuerpo el asunto, pero nosotros nos encargamos del Metropolitano hasta el día domingo. Desde ahí ya empieza a encargarse la ATU. Y la ATU, por supuesto, que está al tanto de estos problemas, también el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, la idea es que desde ahí se busque una solución con el Ejecutivo para que esto continúe.
Eso es un poco lo que se tiene que hacer, digamos, ¿no? Una pregunta vinculada a todo este tema, pero no necesariamente el metropolitano. Los corredores viales, también los empresarios que manejan estos corredores han estado protestando y solicitando subsidios para poder cubrir la tarifa. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Han conversado con ellos? ¿Están a disgusto? ¿Están conformes? ¿Están pudiendo sostener la operación en este momento? Sí, a ver, converso con ellos también con mucha frecuencia. Ellos también son parte de este préstamo del BBVA, es decir, ellos también se van a ver beneficiados en los meses de junio y julio. Ellos no tienen una salida de parte del Ejecutivo en agosto, cuando se hizo el decreto de urgencia para las empresas concesionarias metropolitanas, no se los incluyó. Cuando se hizo el decreto de urgencia para las empresas tradicionales de transporte, no se los incluyó, y hoy día han estado en una reunión toda la mañana justamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la ATU. Nosotros también participamos en algún momento dando algunas informaciones técnicas, y la idea es que puedan sacar un decreto de urgencia también para cubrir el déficit que también están teniendo ellos, ¿no? Ese es un problema, digamos, que hasta el momento no he encontrado una solución y que está latente, y por supuesto que los corredores tienen varios problemas con ello, ¿no? Claro que sí. Se nos acabó el tiempo, señor Juan Pablo de la Guerra, muy gentil, el director de ProTransportes, advirtiéndonos de una situación, ojo, que es una bomba de tiempo, porque ya se ha podido garantizar el crédito para pagarles junio y julio a las empresas que operan el metropolitano, y está garantizado el servicio, pero ojo, hasta la primera semana de septiembre. Primera semana de septiembre. ¿Qué va a pasar a partir de la quincena de septiembre con este servicio? Nadie lo sabe, y ahí ya le va a corresponder a la ATU, la Autoridad del Transporte Urbano, y al Ministerio de Economía saber si se va a continuar subsidiando o no la tarifa del metropolitano para que pueda continuar operando al menos hasta el cierre del año. Vamos a ver qué es lo que sucede con este servicio tan importante. Nos toca despedirnos ya de Economía para Todos. Hemos volado en el tiempo, pero señores, ya saben, tienen que cumplir siempre las recomendaciones. Hoy día hemos visto datos que ha presentado el presidente Martín Vizcarra, que la letalidad de la COVID-19 ha comenzado a bajar de manera importante, según datos del SINADEF, pero no podemos ser triunfalistas, no podemos sentir que ya le hemos ganado la batalla a esta enfermedad. Lo que toca es seguir cuidándonos, el uso de mascarillas, lavado de manos, mantener ventilados los ambientes, evitar las aglomeraciones. Ustedes ya lo saben. No nos confiemos, por favor, señores. No se vayan. Continuamos con mucho más en RPP Televisión. Buenas tardes.